Buenas tardes, este es el auxiliar 9 sobre, em, principalmente sobre Transfer Learning. Aunque en la primera parte me gustaría pasar muy rápidamente sobre lo que se pide en la tarea 2 y llegar al último punto donde se trabaja con Transfer Learning y se pide ocupar una red preentrenada. Entonces lo primero que me gustaría mostrar es la tarea 2 que probablemente ya todos la han visto, que tiene un dataset de imágenes donde hay que clasificarlas. Em, entonces, el primer punto es hacer un análisis exploratorio de datos, que es lo que se vio en el auxiliar 2. Después se pide hacer un eh, generadores de datos para hacer data augmentation, lo que se vio en el auxiliar pasado. Em, y el punto 3 es crear una red neuronal convolucional, tal como se ha visto en los últimos dos auxiliares, y ocupar data augmentation y comparar si funciona mejor o cuál es la diferencia o qué tanta es la diferencia entre ocupar o no data augmentation. Ahí en el mismo generador sería como, eh, podrían elegir si ponerle rangos o no ponerle rangos a ciertas variables. Y el punto número 4 es ocupar una red preentrenada, que es lo que se va a ver en este auxiliar, como a partir de redes preentrenadas para problemas que no son específicamente el que se quiere resolver, pueden ayudar a tener mejores resultados. Entonces, mm, ya, me voy a ir al auxiliar 9, tiene parte teórica y parte práctica. Entonces partamos con la parte teórica. Eh, Ocupamos las librerías que ya habíamos ocupado anteriormente, TensorFlow y NumPy, específicamente Keras de TensorFlow. Y el primer punto importante es qué son o cuándo hay pesos entrenables y no entrenables. Eh, en una capa neuronal no siempre los pesos van a ser entrenables. O sea, a entrenables se refiere que le afecta el backpropagation. Lo que vieron en el control uno y creo que también lo vieron en la tarea uno, esto del backpropagation, que uno hace un forward, tiene la función de costo y después o la función de pérdida, y cuando tienen el error. ¿Aló? ¿Sí? ¿Escucha algo? Ah, no, parece que no. Dale. Y cuando tienen el error por la función de pérdida, existe el backpropagation que hace que los pesos vayan modificándose para disminuir este error, dependiendo del algoritmo de optimización que estén ocupando. Eh, entonces, esos son pesos entrenables, pero a veces uno puede hacer que un peso no sea entrenable. Entonces, si es que corro esta línea y creo una capa dense, que sería una capa de fully connected típica de las que ya han hecho, que son solamente en una dimensión, em, y veo los pesos, puedo saber cuántos pesos tiene, puedo saber cuántos pesos entrenables tiene y también puedo saber cuántos pesos no entrenables tiene, que pueden ser porque sean parámetros de una capa o puede ser porque estén... em, porque hayan sido modificados para no ser entrenados, que se le llama freezing. Entonces, acá puedo hacer el mismo ejemplo, pero a la capa le pongo que no es entrenable. Entonces, esto de trainable se le pone igual a false y después ya no son entrenables estas capas. Entonces, si es que estas capas están dentro de una red, el backpropagation no le afectaría directamente. Eh, entonces tampoco serían modificados sus valores. ¿Y para qué necesitamos que hayan ciertas capas que no se modifiquen sus pesos? Puede ser el caso donde ocupemos redes preentrenadas, que es precisamente lo que se trata de auxiliar, donde necesitamos que esos pesos que ya fueron entrenados y que hacen bien la parte de analizar la imagen y sacar ciertas características, sigan siendo así, y entrenamos otras capas que tengan que ver más como con la salida de la red que nos dice cuáles son las clases. Entonces voy a pasar al segundo punto, que es Transfer Learning.
TensorFlow Learning es ocupar un modelo, específicamente en redes neuronales, ocupar un modelo que haya sido entrenado con una base de datos muy grande, ojalá, y que las primeras capas, sobre todo las convolucionales, ya estén preentrenadas para recibir muchos tipos de clases y muchos tipos de datos, entonces sepan sacar de la forma más eficiente características de la imagen, como con los filtros que se mostraron en alguna clase auxiliar. Y ya hay ciertas otras partes de las capas, que son la última parte, la que tiene que ver con la Fully Connected, que esa sí se modifica y esa sí se agrega para que el modelo conserve la forma en que se sacan las características de la imagen, pero la salida sea la que deseamos, porque ese modelo puede haber sido entrenado para cientos de clases distintas y nosotros queremos solamente ocupar dos, por ejemplo. Entonces lo que se va a entrenar van a ser las últimas capas. Quizás es más fácil si se muestra con bueno, con un ejemplo tanto de una frase o también como ejemplo de código. Una frase podría ser, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos muy pocos datos de algo? Por ejemplo, si queremos detectar tipos de piedra en Marte, por ejemplo, que alguna de las sondas que mandan entregue imágenes, pero con suerte va a poder entregar, no sé, 100 imágenes distintas. Y si se lo tiramos a un modelo, no va a funcionar. Entonces, ¿qué podemos hacerle? Podemos ocupar un modelo que ya esté preentrenado para analizar piedras o algo que esté ahí y que haya sido entrenado, no sé, en el desierto o algo por el estilo, con miles de imágenes, y después entrenar solo las últimas capas, que solo las últimas capas tengan peso entrenable y las primeras estén con freezing, o sea que no sean entrenables para entrenar en este subconjunto de datos que tiene mucho menos datos. Entonces va a tener como la capacidad que tendría un modelo con muchos datos, pero realmente con los datos que realmente le servía fue entrenado con pocos de esos. Entonces, cuando tenemos pocos datos es donde más nos sirve hacer esto. Por ejemplo, acá yo les voy a mostrar una red preentrenada, eh, es una red bastante grande. De hecho, creo que le puedo hacer un summary. No estoy seguro si lo soporta. Sí, ya. Y es una red muy, muy grande. Exception. Tiene muchas capas. Y cuando la sacamos por keras podemos elegir la red y el dataset donde fue entrenado. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta red enorme, muy grande, que es para Deep Learning, fue entrenada con ImageNet, un dataset que tiene cientos de clases, si no miles, y también miles de imágenes o cientos de miles de imágenes. Entonces, la red, sobre todo las capas convolucionales en este caso, están entrenados para sacar las características de una forma más eficiente de la imagen. Como cuando hablamos de los filtros, como cuando uno hacía filtros en cierto eje, bueno, acá optimizado para saber, para poder diferenciar imágenes. Eh, Entonces al modelo uno le pone trainable false, entonces el modelo ya no es entrenable. Entonces ahora podemos crear un nuevo modelo eh, donde ocupamos esta red de Deep Learning que tiene muchas capas, pero la conectamos con algunas capas que sí son entrenables. Entonces acá si podemos ver el modelo, la entrada la elegimos nosotros, después viene exception, que es la red, que tiene muchísimos parámetros, pero ninguno de esos parámetros se va a entrenar porque dijimos que no era entrenable. Eh, y después le hacemos un pooling para que queden las dimensiones de una fully connected. Eso no tiene, eso como es una operación solamente matemática, no tiene parámetros. Y después tenemos una red dense, que sería la salida. Podríamos poner más red dense para la fully connected, pero lo importante es que eh, la parte final van a ser pesos entrenables. Por ejemplo, estos 2049 pesos son todos entrenables. Y es lo que se va a modificar en el último minuto para, aprovechando la capacidad que tiene Exception, poder ocuparlo en un problema que sea distinto al que está acostumbrado. Y eso por lo general funciona bastante bien. En, bueno, acá por ejemplo, dependiendo de la capa en la que esté, puedo ver si son entrenables o no. Por ejemplo, la capa 3 acá sería 0, 1, 2, 3. La capa 3 dice que esté entrenable.
porque es la red dense, pero en la capa 1 no es entrenable, porque nosotros mismos dijimos que no era entrenable, y de eso se trata el transfer learning. Ahora, un último paso que es opcional, pero ayuda mucho a los modelos, es hacer fine tuning, que corresponde a entrenar ya ciertas capas de la red, dejar que sean entrenables, quizás no todas, pero cierta parte, porque acá ocupamos exception, pero no dejamos que ninguna capa fuera entrenable. Entonces podemos dejar que todo vuelva a ser entrenable y ocupamos un learning rate muy, muy bajo y entrenamos toda la red de nuevo. Y eso es como un último ajuste que se puede hacer, pero tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, necesitamos que haya sido entrenado antes la Fully Connected que nosotros le agregamos al modelo, porque o si no puede sobreajustarse muy, muy rápido. Entonces, básicamente sería que el modelo que nosotros estábamos ocupando sea entrenable. Entonces, si es que yo ahora veo el modelo completo, creo que ahí está true. O sea, lo que pasó con ese cambio es que ahora toda la red es entrenable, no solamente la capa agregada, sino que también exception, que es la red que estaba preentrenada. Entonces, eh, lo único que se necesita es que el learning rate sea chico para que no se quite todo lo que aprendió exception, pero ya con eso se puede hacer como un último ajuste que mejora bastante el modelo. Pero bueno, para la tarea pueden hacer solamente la primera parte, que sería lo del transfer learning, lo de agregar una red que podría ser cualquiera de las que ofrezca quieras o alguna otra librería, y puede ser de nuevo con ImageNet, y la cosa es que después ustedes tienen que agregarle algunas capas de Fully Connected y terminar si hay un problema de clasificación, dependiendo de la cantidad de clases, terminar en un array de esa cantidad de clases, a no ser que sea binaria. Ahí también puede terminar solamente en uno o en dos, dependiendo de cómo presenten la solución. Eh, Habiendo visto esos conceptos y entendiendo lo que es transfer learning y cómo uno puede ocupar unas redes preentrenadas, agregarle una capa de Fully Connected y ocuparlas con problemas, me gustaría hacer lo mismo que se hizo en el auxiliar pasado, pero mostrar cuál es la diferencia cuando uno ocupa transfer learning, qué tan distinto es que uno ocupe una red a partir desde cero. Entonces, por eso también tengo el auxiliar hecho abierto para después comparar como en gráfico. Entonces, vamos a ocupar el notebook. Mientras carga, vi que algunas personas habían tenido problemas porque el archivo zip era muy pesado, y al parecer si lo descomprimían en su computador y después lo subían a un drive les costaba mucho. Eh, si no me equivoco, uno puede hacer unzip con, con este símbolo, y acá uno da como el directorio, así como nombre del archivo, .zip probablemente, .zip, y Y el mismo directorio donde está debería aparecer como la carpeta y debería abrirse. Entonces eso es una forma de no tener que subirlo entero ni nada, y funciona relativamente bien. Voy a quitar esto. Ya, entonces ocupamos NumPy, ocupamos TensorFlow, esta línea está duplicada. Ocupamos el image generator del auxiliar pasado. Está duplicado. Ocupamos Matplotlib. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, al igual que el auxiliar pasado, vamos a descargar los datos. Era un problema de clasificación entre binaria, solamente dos opciones. Específicamente eran imágenes de perros y gatos, pero puede ser cualquier cosa. Entonces, lo que hacíamos es que, bueno, de hecho lo sacábamos de un archivo zip y no había ningún problema. Em, Elegimos el batch size y el image shape. Eso igual va a ser importante cuando uno ocupa una red neuronal, porque como acá habíamos visto,
cuando uno, cuando uno pide o trata, o cuando uno obtiene un modelo ya preentrenado desde Keras, uno le da el dataset, bueno, uno tiene que decir cuál es el modelo, uno tiene que decir el dataset en el que fue entrenado, y uno también tiene que decir las dimensiones, porque por ejemplo, ImageNet no tiene exactamente estas dimensiones, sino que fueron entrenadas con otras dimensiones otras resoluciones de imágenes. Entonces uno tiene que entregar las resoluciones en las que uno va a trabajar para que la red que nos entreguen tenga esa misma resolución. Bueno, y esto no lo había dicho antes, lo de include top es si es que uno quiere la última parte de la red que era como la fully connected, porque todas estas redes, o la gran mayoría, son redes de clasificación de imágenes, entonces parten con una red convolucional y terminan con redes fully connected hasta llegar a una raíz del número de clases que se están clasificando. Entonces, tengo entendido que si uno pone true, el modelo, el base model que sale acá, tendría las capas fully connected de ese mismo modelo, y de hecho podrían probarlo en las imágenes para los que sirve ese modelo, y podrían tener la salida, si es que lo desean. En este caso no lo queríamos porque queríamos hacer transfer learning y queríamos nosotros mismos tener nuestra fully connected para llegar a las clases que nosotros quisiéramos. Em, Ya, entonces acá tenemos 150 del image shape, que es lo mismo que lo que le vamos a pedir a la red, y el batch size de 100. Y algo que se me haya pasado es que siempre hay que tener pendiente que estemos ocupando la GPU de Colab, porque si no, todo anda muchísimo más lento, sobre todo ahora que estamos trabajando con imágenes. Entonces acá hacemos los generadores, hacemos un generador para train, y un generador, este es el generador para train. Entonces elegimos qué tanto va a variar, esto sería lo de data augmentation. Entonces en la tarea les piden entrenar con data augmentation y sin data augmentation. Entrenar sin data augmentation sería básicamente, no sé, pues comentar todo esto y listo. Ya, para rescalar no, pero todo el resto, si se comenta, ya sería como entrenar sin data augmentation. No tendrían que, no es como ocupar o no ocupar generadores, pueden ocuparlos perfectamente. La cosa es que no podrían ocupar eh, el rango de ángulo, rango de brillo, rango de zoom y todo eso, porque todo eso corresponde a Data Augmentation. Y de hecho, el mejor ejemplo de eso es que uno no ocupa Data Augmentation para los datos de validación. Entonces, acá podemos ver que para el generador de validación solamente está así, no se le ha entregado ningún rango. Entonces, para poder ver la diferencia, lo único que tendrían que hacer es entregar los datos de entrenamiento así en una vez y entregar los datos de entrenamiento así otra vez, y comparar en algún gráfico o algo. Bueno, y la otra comparación es la que vamos a ver ahora, que es si es que uno ocupa Transfer Learning o no ocupa Transfer Learning. Entonces vamos a crear los generadores. Creamos un generador, creamos el de los datos de validación, y vamos a crear un modelo, lo mismo que habíamos puesto antes, exception, con el dataset ImageNet, que lo pueden buscar, con el input shape de los datos que queremos, y sin incluir la capa convolucional. Y esto le vamos a llamar base model. Entonces ustedes podrían ocupar otra red o podrían ocupar la misma, variar dependiendo de ustedes. Y al base model vamos a hacer que no sea entrenable, simplemente seteando el trainable igual false, tal como habíamos visto en la parte teórica, que uno a cualquier peso de la red uno le puede poner trainable igual false. Y ahora vamos a diseñar la red, que sería de esta forma. De hecho, voy a subir el summary acá. Em, vamos a tener el input, vamos a darle el input al base model, y la salida del base model la vamos a dejar le vamos a hacer algo muy similar a hacer un flatten, pero aparte es una average pooling.
Y después tenemos capas convolucionales, que tenemos una capa dense que termina en 2 porque para igualar al auxiliar pasado, donde la salida era una clasificación binaria, pero la salida era una raíz de 2 donde dependía en cuál estaba el uno, cuál clase era. También pudo haber sido la salida de uno y ser las clases el uno y el cero. Entonces el modelo termina siendo el base model y después un global average pooling y para terminar una capa convolucional que termina eligiéndonos las clases. Entonces se crea y lo podemos ver acá. Y es exactamente lo que habíamos enseñado antes, donde tenemos muchos parámetros, muchísimos parámetros en el Inception. De hecho, de hecho lo podemos ver de nuevo si queremos. El Inception también le podemos hacer el summary. Que no se muestra en el summary acá porque se ingresó como una red completa, pero si uno solamente al base model le hace summary, ve todas las capas que tiene, todos los bloques de capas que tiene, porque de hecho algunos de estos son bloques, al igual que como el base model es un bloque de otra red, y como nosotros dijimos, estará la entrada. Y como dijimos, también dijimos que la salida no fuera la capa convolucional, sino que terminara ahí. Entonces no llega hasta el final, no llega hasta el vector de clase que debería llegar si es que, o que llegó cuando se entrenó. Entonces voy a sacar eso, voy a sacar el summary. Vamos a ocupar lo mismo que el auxiliar 8 para compilar el modelo. De hecho, ahora me voy a pasar al auxiliar 8 solamente para ver lo que se hizo y comparar un poco. En el auxiliar 8 se hizo una red desde cero con peso aleatorio, donde la entrada también era 150 por 150 por 3. Em, pero como pueden ver, los pesos son aleatorios, la infraestructura es mucho más corta, no una red deep, es una red cualquiera. Eh, de hecho, acá se pueden ver todas las capas y no hay más. Estas serían las capas, que sería la entrada y al final la salida. En cambio, nosotros tenemos muchísimas más capas. Y bueno, en este caso, acá todos los pesos son entrenables. No, todos los pesos parten de valores aleatorios y todos los pesos son entrenables, las capas que tienen peso, hasta la última capa. Y en este caso, por ejemplo, eh, como partió siendo como partió teniendo los pesos aleatorios, se puede ver como en la primera generación, básicamente era tiraba una moneda, porque en los datos de validación tenía una accuracy de 0.5 y era una clasificación binaria, entonces era básicamente tiraba una moneda. em, y en training era lo mismo, y al final, o sea, no al final porque no se entrenó completamente lo que se puede haber entrenado, solamente se hicieron 10 épocas por temas de tiempo, por la cantidad de datos, y al final había mejorado bastante. Ya no era como tirar una moneda, ya se habían tenido ciertos parámetros, había podido entrenar, pero aún así no sabían. No es como que este modelo no le pudiera subir una foto y estar seguro de que iba a poder diferenciar perfectamente de un perro, un gato o de cualquier clase que uno le dé. Aunque hay que ser justo que probablemente le faltaban muchas épocas por entrenar. De hecho, acá se puede ver cómo podían seguir mejorando y no se estaban estancando ni nada. De hecho, validación tenía mejores resultados. Eh, Aún así, ahora vamos a ver cuál es la gracia de ocupar un modelo preentrenado. Que repito que no es que sea un modelo que se entrenó para esto, sino que se entrenó para otro uso, pero lo podemos ocupar. Entonces nos ponemos a entrenarlo. También lo vamos a entrenar también lo vamos a entrenar de época.
Bueno, y acá se puede ver ya cómo obtiene muchísimo mejores resultados. Parte de cierta forma aleatorio porque aunque los pesos están entrenados en cierta parte, las fully connected finales tienen peso aleatorio, entonces al principio los resultados sí son en cierta forma aleatorios, pero luego rápidamente eh, puede aprender o puede interpretar lo que le está pasando los pesos ya preentrenados. Em, bueno, entonces podemos ver que ya con la primera época se tienen muchísimo mejores resultados que en la décima época o probablemente que en la época 50 de la otra red. Entonces, ocupar pesos preentrenados sirve tanto para cuando uno tiene pocos datos o cuando uno quiere entrenar rápido, porque como pueden ver, basta solamente una época para ya tener un modelo de muy buena accuracy, muy buena métrica para este caso. Entonces vamos a ver cómo sigue mejorando, pero ya tiene unos números muy buenos. Probablemente se estanque un poco, pero ya son números de un modelo que si no lo hubiéramos hecho con Transfer Learning, hubiéramos necesitado quizás 100 épocas y quizás más, no lo sabemos. Y la otra cosa es que en la red que ocupamos en Auxiliar 8, si tuviéramos pocas imágenes, simplemente no hubiera aprendido bien. En cambio, si tuviéramos pocas imágenes del auxiliar 9, o sea, ocupando Transfer Learning, sí hay posibilidades de que hubieran tenido mucho mejores resultados, que eso es otro buen punto. Entonces acá ahora vamos a esperar que entre en la última época, solamente como eh, para asegurarnos de que termine y después poder graficarlo y ver como la diferencia entre los gráficos. Por mientras voy a decir que básicamente esas son las dos diferencias que, si no mal recuerdo, se plantea en la tarea 2. O sea, comparar una red con y sin data augmentation, pero también comparar una red, o sea, y después también aplicarle a una red en transfer learning, o sea, alguna red preentrenada. Entonces, eh, bueno, lo que dice la teoría es que cuando hagan ese ejercicio con la red preentrenada tendrían mejores resultados. Aún así, si obtuvieran los mismos resultados, probablemente deberían entrenar mucho más rápido. Entonces, lo que deberían ver es mejores resultados y también un entrenamiento más rápido, si es que sale todo de acuerdo a la teoría. Y en el caso de Data Augmentation, también deberían ver mejores resultados. No sé si más rápido, pero mejores resultados, porque igual Data Augmentation hace que el modelo le cueste más aprender. De hecho, hablando de Data Augmentation, igual acá pueden ver, por ejemplo, que los valores en validación son mucho mejores que los valores de train. Y podrán pensar como, ¿por qué pasa esto? Si es que es una red preentrenada. Y es precisamente por eso, porque la red está preentrenada, pero para imágenes y los datos de validación es mucho más fácil que obtenga mejores datos, porque los datos de validación son las imágenes tal cual existen, tal cual son. No tienen alguna modificación, como vieron la generación de los datos acá. Las imágenes de validación solamente se hace la reescala de dividir por 155 porque 255 es el valor máximo que puede tener un píxel, dado que son 256 valores desde el 0 al 255. Eh, pero no es como los datos de train que están todos estos cambios. Entonces, irónicamente, si ocupamos una red preentrenada, las primeras generaciones, lo más probable es que los datos de validación tengan mejores resultados que los de train, como se ve en este caso. Bueno, entonces podemos ver los gráficos y vemos que el punto de partida es muchísimo mejor y que también aún así puede entrenar bien la red y puede converger a valores que tengan un mayor sentido y pensar que estos son solamente las primeras 10 épocas, algo muy distinto a lo que uno ve si es que uno no ocupa el transfer learning, eh, donde en las primeras 10 épocas solamente salimos desde el resultado aleatorio, que es 50-50,
hasta tener un poco mejores resultados, pero nada, nada concluyente, nada cercanamente utilizable. Em, bueno, eso. Pensé que me iba a demorar más en explicarlo. No sé si tienen alguna pregunta de la tarea, porque igual la revisé un poco. Eh, Así que si alguien tiene una pregunta, la puedo responder, no hay problema. O cualquier cosa me preguntan por... Tengo una duda, Rafa. Dale, dime. Es sobre el data augmentation, que no lo comprendo bien. Se supone que uno genera el dataset o el generador del dataset Ujú. y solo al train le Sí, aplica el data augmentation. sí, No, ¿cómo? Si me podías explicar de nuevo esa parte, por favor. ya dale. A ver, voy a buscar en el auxiliar 8 si es que puse imágenes de lo del Data Augmentation. No estoy seguro si es que puse imágenes, creo que no. Ya no puse imágenes, pero en algún momento las mostré en el auxiliar pasado, así que si las queréis ver, las podéis ver. Ujú, Ahora sí lo voy a explicar. Ya, nosotros hacemos un generador y lo primero que hacemos es que le damos en cuánto varía las imágenes. Le decimos como, ya, mira, cada imagen que yo te dé le varía ahí 40, en 40 grados. Es como algo así como aleatorio. La cosa es que la misma imagen me la podría entregar en un rango de 40 grados. Em, También le puedo decir que la imagen la puede mover para un eje un poco, la puede mover para arriba, para abajo. Em, pero lo que está haciendo eso es usar, va a tener en el mismo dataset la data original más las rotadas. no, la rotada la modifica para pasársela al modelo. No la guarda en ningún lado. Ah, ya entiendo. Entonces, acá lo que yo hago es hacer flow from directory. Entonces, yo digo dónde está el directorio de las imágenes y lo que va a hacer es va a agarrar una imagen aleatoria y también va a tener algunos cambios aleatorios y se lo va a pasar a la red de forma así como agarra una imagen que está va a estar normal la imagen, pero en el set de entrenamiento la va a modificar y después se la va a entregar a la red, pero no es que la vaya No, guardando en algún lado y no es que la vaya no, modificando no, tampoco. ya. No es que, por ejemplo, si tengo mil imágenes y aplico Data Augmentation, voy a tener 1500, o sea, perdón, 2000 O sea, para entrenar la red. em, sí, no, o sea, también lo podía hacer de esa forma. También podía entregar, podía crear un nuevo directorio. De hecho, el auxiliar pasado lo hice de las dos formas. Mostré cómo con una imagen podía Ya. crear un directorio con distintas variaciones y después simplemente entregárselo a un modelo. O esto que también es similar. Es básicamente lo mismo, pero no tenéis que guardarla. Porque lo que va a hacer es que Ya, acá. si va a hacer las modificaciones, se le va a entregar a la red y sí sería como si entregarais con muchas más imágenes. Ya, bacán. Pero de todas formas, en ambos casos, si tú creas un directorio con las imágenes como modificadas, esas siempre se pasan al de train, no al validación. Sí, sí, porque el validación es una forma de estimar cómo funcionaría en la realidad del modelo. Entonces, tienen que ser Ya, datos que no haya visto nunca el modelo y también deberían ser datos como más normales. Entonces, porque hay que recordar que nosotros elegimos el modelo que tenga mejor resultado en validación. Entonces, eh, vale. sí, bueno, eso es como lo más em, cercano a la realidad. Bien, bacán. Gracias, Rafa. Dale, nada. Em, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo otro es que podrían tener un set de test. Yo no lo hice acá, pero lo mejor sería tener un set de entrenamiento, uno de validación y uno de test. Sobre todo porque el de test es el que no afectó nunca al modelo, ni siquiera para elegir cuál es el mejor modelo, porque a veces pasa que uno puede elegir el modelo que tiene mejor validación, pero a veces igual puede ser muy sesgado y realmente en el de test, que es el que representa la realidad, no tenga los mismos resultados. Entonces, si lo hacen, ojalá incluir también el de test, que sería lo mismo que el de validación, pero más, por lo general lo hacen más chico. En la tarea igual esto lo podríamos hacer con PyTorch, ¿verdad? Sí, sí, de Ah, todas ya. maneras, pueden hacerlo como deseen. Yo traté de explicar de forma resumida PyTorch, pero en este curso por lo general
lo han hecho en Keras, entonces seguí las clases con Keras, pero si se manejan en PyTorch, bacán. Vale, bacán, gracias. Dale. ¿Alguna otra duda? Dale, parece que no. Voy a dejar de grabar.